Entonces vamos a comenzar a resolver algunas de las preguntas, ¿sí? Más que nada como para saber bien cómo enfocar o cómo detectar, entender la respuesta, más que nada porque hay muchas veces que las respuestas son tan similares, pero la que sirve es la correcta, ¿no? Entonces, al haber preguntas tan similares, poder detectarlas y poder entenderlas con todo el contenido y con toda la teoría, y de esa manera poder ir descartando las posibles respuestas y poder marcar la correcta, ¿no? Vamos a ver, uy, voy a checar esto porque si no me tapa la pregunta. Ahí está. Vamos a comenzar a ver una de las preguntas que corresponde a lo que es nutrición clínica. Dentro de esta pregunta está dentro de la bibliografía, una de las bibliografías más tomadas, ¿sí? Por eso me pareció oportuno traerla para resolver. En este caso, la pregunta dice que se va de alta una paciente a la cual le realizaron una gastrectomía total. Según Mahan, ¿cuál sería una directriz básica para prevenir lo que es el síndrome de evacuación gástrica rápida? Dentro de las opciones que mencionan es opción A, líquidos restringidos durante las comidas, opción B, comidas de mayor volumen y menor frecuencia, opción C, predominio de azúcares simples y opción D, un menor contenido de fibra soluble. Claramente, para poder responder a estas preguntas necesitamos ir a la raíz, ¿no? A qué es la gastrectomía. La gastrectomía es una cirugía gástrica que puede ser preciso realizar en distintas situaciones que pueden ser parcial o total, como por ejemplo en situaciones como úlceras que no responden a un tratamiento médico, o por ejemplo también se realizan muchas gastrectomías en pacientes oncológicos, digamos en pacientes con cáncer gástrico, así como también podríamos escuchar la gastrectomía en una situación para un descenso de peso, por ejemplo, pero la bibliografía menciona estas situaciones. Hay distintos tipos de cirugía. Tenemos una gastrectomía parcial, que es aquella en donde se elimina el ano. El estómago restante se va a unir al duodeno o al yeyuno. Podemos observar acá que queda gran parte del estómago presente y luego hay una unión con el intestino delgado. En este caso, por ejemplo, con lo que es duodeno o lo que es yeyuno. Otro tipo de cirugía puede ser la vagotomía. ¿Qué sería la vagotomía? Esta puede ser con o sin resección gástrica, pero principalmente es a nivel nervio, por así decirlo. ¿Sí? La otomía troncal es la sección completa del nervio vago sobre el estómago distal y que esto lo que actúa es reduciendo la secreción ácida. Y luego está lo que es la vagotomía de células parietales, puede ser parcial o selectiva. En este caso, divide y secciona únicamente las ramas del nervio vago que van a inervar el estómago proximal. Todo esto va a hacer que haya una menor secreción y por lo tanto una digestión distinta de los alimentos. Entonces, puede ser otro tipo de cirugía presente. Y luego está lo que es la gastrectomía total. La gastrectomía total es aquella donde se va a extirpar todo el estómago y se va a reconstruir. Y habitualmente es con lo que conocemos como el procedimiento en Ider-Rux, ¿sí? Que es una gastrectomía total que va a suponer una vagotomía funcional, es decir, ya va a haber también algo del nervio ahí comprometido. Y acá podemos ver cómo hay una resección total del estómago y hay una reconstrucción con la unión directamente con el intestino. Entonces eso es muy importante tener en cuenta cuando se habla o leemos de tema de gastrectomía, qué tipo de gastrectomía es para saber cómo va a ser todo el camino del alimento que se va a empezar a consumir luego de realizar dicha cirugía. ¿Cómo va a ser el tratamiento postoperatorio? Inicialmente van a ser pequeñas cantidades de hielo o agua en forma repetida, luego líquidos, luego alimentos sólidos que deben ser de fácil digestibilidad, ¿sí? Hasta llegar a lo que es una dieta, una alimentación normal. En situaciones donde la cirugía va a precisar un periodo bastante importante para cicatrizar, o en situaciones donde no se tolera esa dieta por vía oral, se van a utilizar sondas, ¿sí? Como por ejemplo la yeyunostomía, ¿sí? Tenemos un estómago que no se puede utilizar, entonces directamente necesitamos ir al intestino.
Pueden aparecer complicaciones, obviamente, como por ejemplo obstrucciones, una evacuación gástrica rápida, puede haber molestias abdominales, puede haber diarrea y pérdida de peso, y según la naturaleza y el alcance de la enfermedad y la intervención quirúrgica. Todas estas complicaciones van a estar asociadas, depende del tipo de cirugía, y más sobre todo si está comprometido el intestino, ¿no? En ocasiones, los pacientes tienen problemas para alcanzar su peso normal preoperatorio por una ingesta de alimentos inadecuada debido a una saciedad precoz, por una disminución de la capacidad gástrica. Hay síndrome de evacuación gástrica rápida y hay una hipoabsorción de nutrientes. A largo plazo, por todas estas situaciones pueden aparecer anemia, osteoporosis, deficiencias de vitaminas y minerales debido a esta hipoabsorción o a una ingesta dietética reducida. El déficit de hierro se va a atribuir principalmente a la pérdida de lo que es la secreción ácida. Entonces, entrando en una de estas complicaciones, que es las complicaciones mencionadas en la pregunta, es el síndrome de evacuación gástrica rápida. ¿Este síndrome qué sería? Es una respuesta gastrointestinal y vasomotora a la presencia de alimentos y líquidos, principalmente hipertónicos, en cantidades mayor a lo normal en el intestino delgado proximal. Hablamos de unión con duodeno, hablamos unión con yeyuno. Entonces, los síntomas se van a dividir en distintas fases: inicial, media y final de la evacuación rápida de alimentos y bebidas en el intestino delgado. Lo que corresponde a la fase inicial es aquella fase donde se sienten llenos y con náuseas inmediatamente, digamos, entre los 10 y 30 minutos posteriores a la ingesta. Esto se atribuye a la evacuación gástrica acelerada por solución hiperosmolar en el intestino. Estos pacientes van a presentar una disminución de la resistencia vascular periférica y quizás también quizás también del aporte sanguíneo visceral. Es algo inmediato. Luego está la fase intermedia de lo que es este síndrome de evacuación rápida, que va desde los 20 minutos hasta la hora después de comer. En aquellas personas pueden aparecer distensión abdominal, puede haber mayor flatulencia, dolor abdominal tipo cólico y diarrea explosiva. Probablemente esto está relacionado con la hipoabsorción de hidratos de carbono y otros nutrientes y con la consiguiente fermentación de los sustratos que alcanzan el colon, ¿sí? Por eso es que se va a producir esta distensión abdominal, estas flatulencias principalmente por la presencia de los hidratos de carbono, principalmente dependiendo del tipo de hidratos de carbono, se va a producir esta fermentación produciendo estos síntomas. Y luego está la fase final, que aparece a la hora o a las 3 horas después de una comida y que principalmente se caracteriza por síntomas vasculares, ¿sí? Relacionados con una hipoglucemia reactiva. Esto provoca un aumento exagerado de la concentración de insulina y que puede producir enrojecimiento, taquicardia, sensación de mareo, sudoración y sentir la necesidad de sentarse o de tumbarse, digamos, de acostarse. Entonces es muy importante tener en cuenta estas distintas fases eh, para poder luego llevar a cabo un tratamiento oportuno. ¿Cómo va a ser este tratamiento médico-nutricional? Algunos fármacos como la carbosa va a interferir con la absorción de hidratos de carbono y el ocreótido, un análogo de la somatostatina, va a inhibir la liberación de insulina. La intervención médica principalmente consiste en un cambio de dieta como un tratamiento inicial y suele ser eficaz. Dentro de lo que son los macronutrientes, las proteínas y las grasas se toleran mejor que los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque se hidrolizan más despacio, sustancias osmóticamente activas. Los hidratos de carbono simples, como la lactosa, la sacarosa y la dextrosa, se hidrolizan más rápido, entonces deben consumirse en cantidades pequeñas, en cantidades más limitadas. Pero la dieta sí puede incluir hidratos de carbono complejos, como fécula. Con respecto a los líquidos, llegan rápidamente al yeyuno, entonces algunos los toleran mal. En este caso, los pacientes con síndrome de evacuación gástrica rápida grave deben reducir la cantidad de líquido ingerido con las comidas y más vale tomarlo entre comidas en pequeños sorbos, pequeña cantidad, pequeño volumen. Con respecto a lo que es la fibra, el uso de suplementos
especialmente la pectina o gomas, puede ser útil en el tratamiento del síndrome de evacuación gástrica rápida porque estas sustancias van a formar geles con los hidratos de carbono consumidos y por tal motivo, una de las funciones de la fibra es retrasar el tránsito intestinal. Entonces, sabiendo ya todo lo que es la gastrectomía, las posibles consecuencias y el tratamiento, hay directrices básicas para cuando se presenta este síndrome de evacuación gástrica rápida. Tener en cuenta con respecto a el volumen, comidas de escasa cuantía y en mayor frecuencia, mayor número de comidas en el día. Menos alimentos sólidos y más triturados, los líquidos restringidos durante las comidas, un menor consumo de azúcares simples, porque es algo que va a aumentar el tránsito, más hidratos de carbonos complejos, más fibra soluble, una mayor cantidad de grasa en la dieta, por lo que dijimos con respecto a la digestión y la absorción, y alimentos sin lactosa en caso de que sea necesario. Por lo que la respuesta correcta A es una directriz básica para prevenir el síndrome de evacuación gástrica rápida. Podemos responder que la opción correcta sería, dentro de estas opciones, los líquidos restringidos durante las comidas. ¿Por qué? Porque con respecto a las comidas, en cuanto a volumen, menciona que deberían ser de menor volumen, mayor frecuencia, con predominio de hidratos de carbono complejos y un mayor contenido de fibra soluble. Por eso podemos decir con seguridad que es la opción correcta los líquidos restringidos durante las comidas.